Colombia, el presidente Gustavo Petro revivió la polémica al plantear la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia de cara a la campaña presidencial del 2026. Para el mandatario sería necesario modificar algunas cosas de la Constitución política actual, promulgada en 1991, para incluir algunos de los polémicos proyectos bandera de su administración y que han sido bloqueados en el Congreso. Aunque antes de ser elegido como presidente se comprometió a no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, Petro ha hablado en varias ocasiones sobre esta posibilidad. Pues empecemos a hablar de ambas cosas, de cómo se crea una asociación nacional campesina, de cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia y de cómo volvemos realidad el año entrante a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una Constitución que garantice, no la nueva Constitución, ojo, que ya la tenemos. Algunas cosas hay que modificar, pero la Constitución ya la tenemos. Que garantice que se vuelva realidad, que garantice que ningún magistrado nos vuelva a echar un discurso de un Estado de Derecho que termina siendo un Estado mafioso. Pareciera un sinsentido, es decir, una constituyente es para hacer una constitución. Si ya tenemos constitución, ¿para qué convocamos una constituyente? Pero quiero saludar en Colombia a Óscar Ortiz, él es abogado constitucionalista y gestor de la Séptima Papeleta, una propuesta del movimiento estudiantil que se creó para promover una nueva constitución previo a la Carta Magna del 91. Doctor Ortiz, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Primero, no es un sinsentido, es decir, bueno, el presidente suele hablar, a veces parece un trabalengua y uno no entiende. Una constituyente, que lo comentaba hace un segundo, pues es para hacer una constitución. Pero cuando él lo propone, dice a su vez que ya tenemos una. Entonces, ¿para qué hacer una constituyente? Pero ¿necesita Colombia una nueva constitución? Colombia tiene una constitución con una gran particularidad, y es que es una constitución que por primera vez en nuestra historia republicana recoge el consenso. Las constituciones del siglo XIX fueron expedidas después de una victoria militar o política, después de las cuales se expedía un régimen vertido en una constitución, pero eran constituciones de parte, no de toda la sociedad. Y por eso, desde el primer segundo de vigencia de esas constituciones, incluyendo la de 1886, que nos rigió durante 105 años, fueron desde el primer segundo de vigencia repudiadas por una porción de la sociedad que quedaba excluida. La Constitución del 91 es una constitución de un amplísimo consenso, una constitución que lo que dice finalmente, lo dice con la voz de todos, no con la voz de una parte de la sociedad. Fue una iniciativa ciudadana, una iniciativa del pueblo, no la iniciativa de un servidor público. Y esa constitución fue para unir, no para fracturar o dividir. El presidente Petro durante el año pasado, 2024, entre marzo y julio, hizo por distintas vías intentos de convocar una constituyente para fracturar la sociedad colombiana y no lo ha logrado. Ahora que estamos cerca del momento electoral de 2026, tanto de Congreso como en la presidencia de la República, vuelve a intentar hacer una constitución, una Asamblea Nacional Constituyente, pero se contradice, como bien lo señala Sidania, en un laberinto de palabras y en un laberinto conceptual y poco democrático. Y pareciera también por fuera de lo establecido en la propia Constitución. La Constitución del 91 recoge un consenso ciudadano, un consenso social, un consenso político y un consenso institucional. Se votó 3 veces, en marzo, en mayo y en diciembre de 1990, y ganó por
casi el 95% por el sí. Y la Constitución establece 3 mecanismos de reforma. Y el presidente pareciera que quiere usar como una bandera para decirle a sus prosélitos al Congreso, sus aspirantes al Congreso, que lleguen a ser legisladores, pero que renuncien a la posibilidad de ejercer sus facultades como constituyentes derivados. Además que, doctor Ortiz, el sentido de una constituyente y de una nueva constitución es precisamente unificar en torno a ella, unificar a los distintos sectores. Si esto se logró, si tuvo el 95% más o menos, como usted señala, ¿para qué regresar entonces a esto? ¿O es que el objetivo, tenemos que pensar, es fracturar la sociedad colombiana? El presidente Petro parece que lideró un cambio, pero la gente pensaba que era un cambio como meterle quinta en la caja de cambios, pero en la práctica pareciera que está queriendo hacer un cambio en reversa. Es decir, no nos devolveríamos apenas como con hechos en relación con los servicios públicos o la salud a 35 años atrás, o con los temas de seguridad, con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, que nos devuelve 35 años cuando asesinaban candidatos o precandidatos presidenciales, sino que nos devolvería en el tema de la constituyente al siglo XIX, a constituciones de parte, en la que se fracturan los avances, la sociedad por una parte y los avances que tenemos pactados, una carta de derechos, una corte constitucional, separación de poderes, más poder para los ciudadanos, y ahora en una especie de déjà vu al siglo XIX, quiere que la máxima autoridad política sea el presidente y no el pueblo, como lo consagra la Constitución después de la séptima papeleta y de la Asamblea del 91. Es que creo que esto de la independencia de los poderes es lo que fastidia un poco. Esto de tener que repartir el poder como lo marca la Carta Magna, es lo que a quienes tienen ciertas características autocráticas, pues es lo que termina incomodando. Pero la pregunta es, doctor Ortiz, evidentemente hay cosas que hay que actualizar, porque el país lo requiere, porque cambian circunstancias, etcétera. Mi pregunta es, ¿no hay acaso posibilidades de plantear ciertas reformas sin que lleguemos a una constituyente? ¿La propia Constitución no da herramientas para ello? Y Dania, sí, claro que sí. La Constitución de 1886, la que modificamos mediante la séptima papeleta y la Asamblea Nacional Constituyente, no solo conservó el mecanismo de reforma constitucional que se tramita a través del Congreso, que son los denominados actos legislativos, sino que contempló 2 mecanismos más. Además de ese del Congreso, se contempló el referendo constitucional, por medio del cual el propio pueblo puede aprobar reformas constitucionales, y contempla la Asamblea Nacional Constituyente. Pero con la filosofía del 91, esa flexibilidad exige un inmenso consenso, porque lo sustancial de un pacto constitucional es el mayor consenso posible, y por eso requieren mayorías especiales en el Congreso, una revisión de la Corte Constitucional y 14 millones de votos participando para determinar si se convoca o no Caramba, se me ha caído la comunicación con el doctor Óscar Ortiz, abogado constitucionalista, y con quien estamos hablando precisamente de una Asamblea Nacional Constituyente, de si es necesaria o no para la República Colombiana, como lo plantea el presidente Petro. Aunque por un lado lo plantea y por el otro recoge que ya se tiene Constitución. Decía el doctor Ortiz, y me parece muy válido y muy importante esto, la Constitución del 91, que es la Constitución que se aprobó, se hizo para unificar al país en torno a ella. Se votó 3 veces y tuvo más del 95% de aprobación. Esto quiere decir que tuvo una sumatoria absoluta.
en relación a una aprobación. Tengo de nuevo al doctor Ortiz. A ver, ¿ya lo tengo? Ok. Como tengo el tiempo igual en la espalda, voy a pasar a otra pregunta, la última pregunta que le hago, doctor Ortiz. ¿Puede ser esto parte de un debate serio en Colombia o simplemente va a ser parte de la campaña política, dado que el próximo año Colombia va a un proceso electoral? Yo creo que es una bandera pasajera. La Constitución es apreciada por los colombianos. Hay millones de decisiones judiciales que han hecho efectiva la Constitución, que la Constitución no se quedó escrita. Cada sentencia de acción de tutela, que son millones, las que se han generado por la Corte Constitucional, hace que sea una Constitución viva. Y hemos tenido decenas de reformas constitucionales, unas buenas, otras regulares, otras de avanzada, otras no tan buenas, pero que demuestran que efectivamente la Constitución del 91 se puede modificar para avanzar. Pero la Constitución, a través de un proceso espurio, divisorio, no va a ser aceptada ni en el Congreso ni por los ciudadanos. Necesitan 14 millones de votos por el sí, que es generoso en consensos, pero la gente en Colombia no se deja engañar ni rapar la Constitución que conquistó en 1991, Idania. Creo que además 14 millones de votos no es cualquier cosa, ni se moviliza la población así nada más para hacer esta consulta. Doctor Ortiz, gracias por ayudarnos a entender esto, sobre todo a nuestra teleaudiencia. Gracias por su tiempo. Y Dania, muchas gracias a NTN y a ti por la invitación. Muy amables.